Solicito a los presentes ponerse de pie para recibir al juez, por favor. Nos ponemos de pie para recibir al señor juez. Solicito a los presentes ponerse de pie para recibir a la juez. Por tanto, en concepto de este tribunal, estos hechos... A la 1:40 y llegando a las 2 de la mañana con 10 minutos. ¿En qué momento me voy a pronunciar sobre esta cargador abastecido petición de vinculación? con un cartucho útil. Nosotros estábamos ubicados 316 en la unidad más del o menos Código Nacional de por aquí. Procedimientos Penales. Ninguna persona puede ser detenida y puesta a disposición de una autoridad. En los últimos años, el modelo de impartición de justicia en México ha cambiado profundamente. El modelo escrito de justicia tenía más de 200 años. Los pocos ajustes que se le hicieron fueron insuficientes para responder a la necesidad de impartición de justicia en un país de más de 130 millones de habitantes, con una estratificación social compleja y con nuevas necesidades sociales y políticas. La sociedad civil y la presión internacional hicieron que el Estado mexicano replanteara el modelo de impartición de justicia. El 18 de junio de 2008 fue aprobada una reforma constitucional para incorporar el sistema penal acusatorio, con la intención de mejorar los procesos penales en todo el país. Fue llamada la mayor transformación jurídica en la justicia penal desde que México logró su independencia. ¿Sabemos en qué consisten estos cambios? El sistema tradicional de justicia penal, con el modelo constitucional que fue diseñado, que fue incluso perfeccionado sobre sus propias bases a finales del siglo XX, terminó por evidenciar que se trata de un modelo totalmente superado. ¿Quieres conocer una sociedad? Conoce su sistema penal. En el sistema anterior bastaba con señalar a alguien, bastaba que hubiese un testigo, por más dudoso que fuera, o una confesión, por más dudosa que fuera, para que procediera el juicio y derivara casi siempre en una condena. Incluso hicieron esfuerzos constitucionales por modernizarlo. Sin embargo, esto no hizo más que demostrar que se trataba ya de un diseño obsoleto. Obsoleto porque solo tiene un medio de solución de conflictos, que es el proceso, pero sobre todo porque la estructura ya no tenía la capacidad de admitir con naturalidad los modernos conceptos como de presunción de inocencia y de defensa adecuada. Si te detenía la policía, ya eras culpable. Y tú tenías que demostrar que no lo eras. Para la ciudadanía resultaba totalmente incomprensible y además de incomprensible, inaccesible. Se juzgaba a personas a través de escritos, donde el juez no estaba presente, donde había una serie de violaciones tanto para víctimas y acusados, y ahora el nuevo sistema trata de corregir esas violaciones y poner al juez en todas las audiencias. Pescaban a alguien y le vaciaban los cajones de los casos que tenían pendientes, le colgaban cuanto milagro había, precisamente por esta condición de poder que tenían. Escrito, secreto, y algo que cambia de manera muy radical, creo yo, todo el proceso, es que el Ministerio Público tenía fe pública. El Ministerio Público tenía muchas ventajas para realizar las investigaciones. La ventaja fundamental del Ministerio Público se llamaba la fe pública. Si el Ministerio Público veía un elefante morado junto a mí, ese elefante morado existía para efectos del proceso.
se hablaba de un principio de que solamente existía en el mundo lo que estaba en el expediente. Entonces, también era muy difícil acceder al expediente. En el sistema anterior, lo que decía el Ministerio Público y lo que quedaba en el expediente que hacía el Ministerio Público, que eran averiguaciones previas, eran la verdad absoluta. Me parece que el factor importante por cual me hace que me incline al sistema acusatorio es precisamente que se está juzgando a una persona y no a un expediente. Tenemos una política criminal punitiva en el país. Pensamos que teniendo más personas en prisión estamos haciendo justicia. Lo que se hizo fue darle un cheque en blanco a la policía y a la fiscalía. Entonces decir, mira, tú detén, cualquier cosa es flagrancia. Aunque ya se haya escapado hace 2 días, todavía es flagrancia y agárralo y me lo traes. Y aún sin pruebas yo lo meto a prisión preventiva. Sí, en el sistema anterior la medida cautelar no existía, pero la forma en cómo se determinaba era, estabas en prisión sin condena, porque era un delito grave. O si es un delito no grave, si pagabas un monto, entonces salías. El Ministerio Público podía decir, junto a mí hay un testigo que me acaba de decir que vio a un tercero asaltar un banco. Cuando llegan por este tercero, lo primero que dice el tercero es, pues traigan al testigo. El testigo nunca aparece, tú estás en prisión preventiva y pueden pasar los años y el testigo nunca va a aparecer. Algún día el juez te hablará y te dirá, oye, ¿por qué no te desistes ya de la prueba para que te pueda condenar? Oiga, pero yo soy inocente. No, hay un testigo que dijo, pero el testigo no aparece. Asuntos en los que una persona está detenida durante 10 años, vinculada con un secuestro, por ejemplo, y en 10 años no ha obtenido sentencia. En 10 años no ha conocido al juez. En 10 años su único acercamiento con la justicia han sido papeles que un funcionario llamado actuario en el Poder Judicial de la Federación va y le informa. La prisión preventiva era un abuso y eso es una violación del estándar internacional. Un Ministerio Público muy fuerte, muy abusivo, pero implícitamente también investigaciones de muy mala calidad. Porque ¿para qué voy a investigar bien? Voy a investigar bien, mejor invento un par de cosas, coloco un par de cosas a modo y listo, ¿no? Y esto ocurre o era una ocurrencia permanente. Cuando tú tienes un proceso que ocurre en opacidad y que está en absoluta discrecionalidad, la toma de decisiones por alguien, y que no haga rendición de cuentas, tienes un escenario perfecto para la corrupción. Eso ya lo hicimos. Eso ya no funcionó, ya probó que no funcionó. Lo que tenemos que generar es capacidad de investigación. La impartición de la justicia mediante el sistema escrito había llegado a sus límites. La sociedad, cansada de la ineficacia y los vicios del sistema, se alejaba más y más del sistema de procuración de justicia. La desconfianza era la constante de la sociedad ante la impartición de la justicia. El cambio se volvió impostergable. El derecho trata de construir certeza. Y esto no es ninguna novedad. Llevamos 3.500 años tratando de hacerlo. Tenemos esta oportunidad, yo creo, invaluable, porque no sucedía antes, de poder ajustar esos razonamientos que están en los libros, estos estudios, en las decisiones que vamos a presentarle y de esta manera convencer a las personas. Y en la medida que un juez pueda sentarse enfrente de una persona y enfrente del público, legitima la calidad de las decisiones. México es
uno de los últimos países que entra en esta ola de reforma. Si vemos Centroamérica y Sudamérica, ellos iniciaron mucho antes que México. Nosotros somos de los últimos que reformamos nuestro sistema, entonces es algo a nivel regional. Cuando inició el movimiento de reforma fue un movimiento de sociedad civil. Fue un movimiento que no se inició por un gobernador, no se inició por el Ejecutivo Federal, no fue una reforma que iniciaran los partidos políticos. Vino la propuesta de muchos abogados preocupados por cómo funcionaban los sistemas de justicia en desarrollar un sistema que fuera mucho más adecuado a los sistemas democráticos. Tenemos la hipótesis que nunca las instituciones quisieron esta reforma, más bien ha sido una reforma impulsada por la sociedad civil y con participación de entes externos, ¿no?, al país, ¿no?, que de alguna manera presionaron conjuntamente con la sociedad civil, se logró dar el paso. Que en México las primeras reformas se iniciaron desde los estados, no desde la federación. Cuando en el año 2008 se hace la reforma constitucional, ya existían estados que tenían operando el sistema acusatorio o el conocido sistema de los juicios orales. La reforma de 2008 es fortalezcamos el sistema de seguridad pública con carrera, fortalezcamos el Sistema Nacional de Seguridad Pública como coordinación en una federación, cambiemos el sistema de justicia penal y pongamos delincuencia organizada. Entonces son tus tres elementos. Esas tres piezas no han funcionado del todo bien. La que mejor ha funcionado es el nuevo sistema de justicia penal. Las otras dos siguen con problemas. Para ejemplificar el cambio que ha significado la implementación del nuevo sistema de justicia penal, hemos escogido un caso emblemático de feminicidio en Temixco, Morelos, que fue resuelto mediante los protocolos periciales y de investigación que impone el nuevo sistema de justicia penal y cuyos inculpados fueron juzgados, uno en el proceso abreviado y el otro mediante juicio oral. El caso se concluyó positivamente desde el punto de vista procesal. Esta es la historia. Mi hermana era una persona muy alegre. Era una muchacha con carácter, muy fuerte, eso sí. Pero pues a la vez era amorosa. Porque ella era muy trabajadora, ella trabajó en una cafetería, trabajó haciendo aseos, vendiendo comida. Ella se quería salir de ahí, ella ya no quería estar ahí. Dice, ¿y sabes qué? Le decía a mi mamá, ya no quiero yo trabajar ahí, dice, ya no soporto que un hombre me toque. Le lloraba a mi mamá. Ella empezó a trabajar ahí, llevaba aproximadamente 4 meses. No tenía mucho tiempo. Ella antes trabajaba en cafeterías, trabajaba en costura, trabajaba en limpieza doméstica o trabajitos así que le venían saliendo. A veces duraba bien mucho, a veces duraba poco. Y el último trabajo que tuvo fue en una cafetería. Ya después empezó a trabajar ahí en el Valparaíso. No encontraba salida para pagar sus deudas. Entonces mi hermana decidió meterse a ese lugar porque era mucho dinero lo que había pedido. Era mucho dinero.
pero también pues decidió meterse a trabajar al bar para pagar esa deuda que tenía. Nosotros nos dan la noticia criminal el 18 de agosto del 2017 a las 8:30 de la mañana, donde nos dicen que en la calle Chinameca del municipio de Temisco, Morelos, había 2 bolsas de basura que al parecer en el interior habían unos cuerpos de unas mujeres. Me reportan por vía radio que en Temisco se encontraban unas bolsas negras que todavía no confirmaban si eran mujeres o hombres los que se encontraban en su interior. Nos trasladamos inmediatamente al lugar porque eso nos implica el protocolo de investigación, fiscales, peritos y policías de investigación criminal. Para antes el lugar ya estaba acordonado como siempre se debe de hacer por el primer respondiente. Bueno, yo llego, yo tomo nota. Tenemos un formato de quién llega primero de nuestros compañeros, la hora, porque es muy importante nuestra hora, las personas, en cómo se encontraban los cuerpos, en qué posición, que las posiciones ya no las determina el criminalista y el médico legista, las posiciones, las vestimentas, el clima, el tipo de terreno. Pues yo les quiero compartir lo que sucedió con mi hermana. El día 13 de agosto, mi hermana desapareció. Fue cuando ella salió a trabajar en la noche. Se despide de sus niños. Estaban durmiendo los niños, los despierta y le dice, hijo, dice, ya me voy a trabajar. Mi niña, ya me voy a trabajar. Al rato llego. Y le dijo al niño, sí, mamá, al rato te esperamos despiertos. Y le dice la niña, dice, me traes mis cacahuates y unos chicles. Fue cuando se despide la niña afuera de la puerta. Ese día sale mi hermana y al otro día mi mamá la estaba esperando a ella. Y me dice mi mamá, tu hermana no llegó. Yo le digo, a lo mejor al rato llega, le digo. Entonces pasó sábado, domingo, el lunes ya me empecé a preocupar. El martes fue peor porque dije, no, algo pasó, algo debió haber pasado porque ella, aunque sea en un teléfono de monedas, ella llamaba a mi mamá. Pasé ese día y tu hermana no llegó en la noche. Mi mamá no dormía. Mi mamá no estaba tranquila. Mi mamá sentía lo de madre, sentía ella que su hija ya no iba a regresar. Y ella me decía, yo la veía llorando noche, día. Dice, no llega. Pues me comuniqué con mi hermana, la más chica, y le digo, ¿sabes qué? Estoy preocupada, mi hermana no aparece y necesitamos buscarla. Vamos a poner una denuncia, no sé, le digo, pero tenemos que encontrarla. Vamos a alzar una acta de desaparición a la Procu. Fue cuando me llaman a mi trabajo y me dan la noticia. Dice, ve a tu casa, dice, hay unas personas ahí. Entonces para esto escuché una noticia en el radio que habían encontrado a 2 mujeres muertas, que las fueron a tirar en bolsas en unos campos Lomas del Carril. Y algo dentro de mí me dijo que era mi hermana.
La aplicación de pruebas genéticas y dactilares permitieron la identificación de las víctimas el mismo día del hallazgo. Se realiza el levantamiento de los cadáveres aproximadamente a las 10 de la mañana. Se ordenó en ese momento que no se abrieran las bolsas para preservar las evidencias que pudieran tener y procesar ya los cuerpos de las víctimas en el anfiteatro. Buscamos ya conjunto con periciales algunos indicios de que pudiera llevarnos al probable imputado. En vista de que los cuerpos se encontraban en la vía pública y al interior de bolsas plásticas, estaríamos hablando más de 2 personas. De 2 a más personas. No se encontró ninguna evidencia en el lugar más que las 2 bolsas y con características muy especiales. Estaba como rota, traía una malla sombra envuelta, amarrada con un lazo plástico. En lo que es el lugar solamente estaban lo que son las bolsas y no había algún otro indicio que nos dé indicativo de que se trate de un lugar de hechos. Entonces, desde mi punto de vista, es un lugar de hallazgo. Se sacaron las bolsas plásticas y nos dimos cuenta que había en su interior, en cada una, un cuerpo de una mujer en uno y el otro cuerpo en otro. Ese mismo día pudimos identificar de quiénes se trataban las víctimas. Para esto, llegué aquí a la casa y ya estaban los judiciales, la policía judicial, buscando a mi mamá. Entonces llego y encuentro a mi mamá vuelta loca, porque ya le habían dado la noticia de que efectivamente era mi hermana la que encontraron. Fue cuando veo a mi mamá en llanto, que mi hermana ya había aparecido, pero había aparecido muerta. En el viejo sistema, el rey del sistema es el agente del Ministerio Público. En el nuevo sistema, el rey del sistema es el juez. Las pruebas, para que tengan valor, tienen que ser confrontadas de manera pública frente al juez, en contradicción de las partes, lo cual evidentemente le da una mayor calidad al acervo probatorio. Eleva el estándar de prueba. Es decir, es como tener un maestro exigente en la escuela. Es decir, ya no te paso cualquier cosa. Ya no te paso al acusado apachurrado, torturado, donde me traes una confesión dudosa. Te voy a exigir mucho más. Así como antes no se conocía al juez, tampoco una persona sabía quién lo estaba acusando. Y eso me parece un ejercicio de apertura también del sistema, de que con todo lo que eso conlleva, el fiscal está sentado en la audiencia y dice: yo soy la persona que en nombre del Estado formulo acusación. Porque los roles están mucho más claros, todo se da en un ambiente de transparencia. Ya no hay manera de hacer cosas por debajo del agua, de construir pruebas, de mentir. Es mucho más fácil detectar vicios procesales, vicios en la investigación, vicios en las defensas. En el nuevo sistema de justicia eso sí se alcanza a reflejar ya, aunque tenemos poco tiempo de implementarlo. Y en una audiencia de juicio hoy puede durar 2 o 3 días, precedida tal vez de 6 meses o un año de audiencias preliminares, pero ya hoy asuntos de la misma complejidad de esta persona que tiene 10 años detenido, al menos en el nuevo sistema de justicia, en un año puede dictarse la sentencia. Si es de absolución o de condena, me parece que para cualquier persona es mejor saber la decisión que estar esperando durante muchos años. Muchas veces pedir audiencia en el sistema anterior con los jueces anteriores, pues te decían, bueno, te doy una cita para dentro de 2 semanas. Hoy día esta posibilidad del contacto directo con los ciudadanos, con las personas, nos provoca a todos en general, no nada más como juzgadores, sino en general, esta idea de una justicia viva. A mi punto de vista, el proceso penal es mucho más rápido en cuanto a diligencia se refiere. Y yo creo que la principal
característica y beneficios que nos da el cambio de la reforma de justicia al sistema penal es la transparencia y la publicidad de la justicia, ¿no? Y la publicidad no quiere decir que todos estemos necesariamente presentes, pero sí saber que la información sobre las irregularidades que se cometen puede correr. Es abierto el sistema, es decir, si una persona quiere criticarla, puede entrar a una sala de audiencias y ver cómo se resuelven los asuntos. Y sobre todo un sistema que tiene como principio gestionar la conflictividad, entender los delitos como conflictos que ocurren en nuestra sociedad y que pueden tener distintas salidas. El 60% de los ingresos que tenemos, principalmente a nivel local, son casos que perfectamente lo puedes resolver a través de salidas totalmente distintas, ¿no? Como ir a una mediación, una conciliación, obtener justicia sin necesidad de pasar por un proceso formal que lleve hasta un juicio que no es necesario. Junto con mi mamá, nos llevaron para allá, llegamos y efectivamente era mi hermana. La otra chica yo no la conozco. Supimos de ella en ese momento porque eran 2 personas. Nos tardamos como día y medio, me la entregaron en la madrugada. Después de que pasó lo del velorio, la fuimos a enterrar. Mi mamá empezó a enfermar. Lloraba diario, lloraba en las noches, lloraba en el día, no comía, se estaba dejando caer bastante. Tuvimos que hablar con mis sobrinos porque dejó 2 niños, una niña de 3 años y el niño tenía 6 años en ese entonces porque el niño iba a entrar a la primaria. Ella era una buena mujer, dedicada a sus hijos. Su vida entera eran sus hijos y todo su mundo eran sus hijos. Entrevistando a vecinos o a testigos, nos fueron dando esas líneas hasta llegar ahora a lo que se sabe, ¿no? De que trabajaban en un lugar en este bar. Y resultó ser que eran 2 mujeres que trabajaban y ahí afortunadamente había cámaras de seguridad. Acudimos al lugar de donde fueron sustraídas las jóvenes. Se recabaron cámaras de video, se recabaron entrevistas. Dentro de las cámaras se observan 2 sujetos, 2 hombres que van al bar y preguntan por unas personas y después de unos minutos salen con 2 mujeres. Se van de la mano, se abordan un taxi y se desconoce hacia dónde se fueron. Aproximadamente entre la 1 y las 2 de la mañana llega un vehículo del servicio taxi de Morelos y se estaciona afuera, del cual descienden 2 personas del sexo masculino. Una de las víctimas ya se encontraba esperándola a las afueras. Ingresan al bar, hay una conversación en el interior, sale con la otra víctima y se van los 4 a bordo de ese taxi. Esa fue la última vez que las vieron a ellas con vida. ¿Quién está investigando y con qué efectividad es fundamental para reducir la impunidad en este país? Uno no puede tener buenos jueces y no tener policías y no tener detectives. La policía es como la puerta, si lo vemos como una casa, sería la puerta de entrada del sistema, porque son los que usualmente llegan primero a una escena de un hecho y son los primeros que detienen.
Lo que sería deseable, apenas se está construyendo, son policías mucho más activos, más profesionales, que reciben la denuncia, atienden a las víctimas, recaban bien las pruebas, cuidan las pruebas, etcétera. Quizá habría aquí un área de oportunidad enorme sobre cómo desarrollar capacidades de investigación en la policía y sobre todo consolidar un modelo de policía científica que pueda realizar las investigaciones criminales. El Ministerio Público pierde la fe pública y se introduce una cosa que se llama ahora cadena de custodia. Hay una bala tirada, bien, bueno, pues con unas pinzas la tomas para no contaminarla con tus huellas digitales, la pones en una bolsita de plástico, sellas la bolsita y dices, a ver, esa bala la encontré ahí. Idealmente tomas una fotografía para fijar dónde quedó la bala y venga. ¿Y esa bala a quién se la diste? No, bueno, pues se la di al laboratorio. ¿Cuándo se la diste? Se la diste a tal hora. Y entonces la cadena de custodia lo que trata de hacer es asegurarte qué pasó con la evidencia. El cambio de un sistema a otro no solamente implica reformar la ley, pero lo otro es cómo capacitamos a las personas que trabajan dentro del sistema, desde la policía, los investigadores, peritos, Ministerio Público, defensores públicos y privados, jueces, sistema penitenciario y todo el personal que apoya. Más fáciles de convencer y que rápido le agarran la onda al nuevo sistema son los policías. Como no tienen tantas marañas jurídicas mentales, tú les dices y les das la oportunidad de empezar a investigar y de hacer, y son muy proactivos. O sea, creo que realmente en los próximos años el foco de la reforma va a estar en el tema de la investigación y mucho tendrá que ir al tema de policías. A los policías creo que no les cuesta tanto trabajo cambiar. Tener investigación de mucha calidad, especialmente para delitos complejos, para el delito de homicidio, de desaparecidos, de secuestro. Mientras no generemos esas capacidades de investigación, esos detectives en México, vamos a seguir desencantados con nuestra justicia penal. En la medida en la que los nuevos operadores tengan el perfil que se requiere en el nuevo sistema, que vayan ganando confianza en cómo realizar su trabajo, pues igual van a tener más confianza en usar todas estas herramientas que da el nuevo sistema. Los sistemas de justicia acusatorios por lo general tienen un modelo de investigación en el que es la policía quien investiga y quien construye los casos, y son los fiscales o agentes del Ministerio Público los que llevan los casos ante los tribunales. Cambia radicalmente el perfil de los ministerios públicos. No es lo mismo escribir en la computadora yo solita lo que a mí se me ocurre a tener que dar la cara de lo que estoy sustentando. Si el fiscal hace una mala investigación, en el sistema anterior no conocíamos más que su firma. Pero si al día de hoy el fiscal hace una mala investigación y llega a una sala de audiencias a querer sostener un asunto que no está justificado, que no está bien investigado, no solo no va a lograr su objetivo en ese asunto, sino que ya es el fiscal con nombre y apellido que va a venir mañana y pasado de nuevo a audiencias. Si ese fiscal, después de 3 investigaciones que no prosperaron, me parece que algún cambio se tendrá que generar, porque esa apertura está ahí y tiene nombre y apellido. Analizando la carpeta de investigación con todos los elementos que hoy tenemos 2 líneas de investigación muy claras. La primera, que podría ser por una circunstancia pasional meramente, y la otra que podría tratarse de delincuencia organizada por cómo fueron privadas de la vida. Eso es lo que vamos a tener que establecer en la carpeta de investigación. Todo se va por pasos, ¿no? La primera intervención es el perito en materia de criminalística de campo, que él es el que nos va indicando cómo se tienen que revisar las evidencias, y posteriormente dar la intervención al perito de química forense para que realizara el raspado de uñas, el exudado vaginal, el exudado anal, el exudado bucal. Esto con la finalidad de buscar en determinado momento algún indicio biológico que no fuera de ella, sino que fuera de los victimarios. Otro cambio importante son los peritos. Creo que la prueba pericial adquiere también una importancia mucho más relevante en el sistema acusatorio. Los peritos sí tienen una función mucho más importante porque pues
ahora sí que tienen que explicar escenas de hechos, etcétera, ¿no? Esto es un avance en la investigación criminal porque genera estándares distintos de trabajo tanto para policías como para fiscales y para peritos. Antes de ingresar nosotros tenemos que portar un traje de bioseguridad que consiste en el Tyvek, que es un traje completo, color blanco, cubre calzado, cubre bocas, guantes, y igual tiene capucha para cubrir de que se caiga algún pelo o cabello y contamine nuestro lugar. Nuestra primera teoría del caso fue que esto había sido a manos de la delincuencia organizada, por la forma en que habían sido privadas de la vida. Podía verse a simple vista todas las heridas que traían, que en una de ellas eran más de 20 heridas con un instrumento, por las características de las heridas, un instrumento punzocortante, y la otra traía también bastantes heridas de esas características, pero traía un golpe muy fuerte en la cabeza. Nosotros ya presentíamos que mi hermana algún día ya no iba a llegar. Pues son muchos peligros que corre una mujer en un bar. Son muchos peligros. Los hombres, cómo llegan tomados o se quieren pasar de listos con ella. Ella a eso se expuso. Los asaltos están muy al alza. Yo creo que todos los días están asaltando a la gente. Me da mucho miedo subirme a la ruta y que me vayan a meter otro susto o cosas así. Y la verdad yo prefiero tener a mis hijos encerrados que sacarlos a la calle porque ya vivo con ese temor desde que pasó lo de mi hermana. No es nada fácil o sencillo estar de este lado de la investigación, porque si tú fueras una persona civil que puedes andar en la calle a tales horas, ¿no? A las 10, 11 de la noche, 12. Hay veces que dicen a las mujeres no les permiten mucho salir a tal hora porque les puede pasar algo. Allá afuera se están cometiendo delitos hiperviolentos todos los días. Ya no nos están impresionando. Hay delitos que se cometen que debieran parar las calles. Debemos estar gritando, ¿qué está pasando? Un descabezado es una cosa fuera de este mundo. Porque una semana mata a la semana pasada en el tipo de noticias, ¿no? El sistema de justicia penal no es la solución a los problemas de violencia que tiene este país, no es la solución a los problemas de conflictividad que tiene este país, pero es un elemento fundamental que puede participar y ser parte de la solución. Creo que sí tenemos que buscar formas distintas de cómo ir bajando el nivel de violencia, y esto solo se hace a nivel preventivo, y cómo ir usando otras formas distintas de hacer justicia. Y esto se hace a nivel de lo más local, ¿no? Después de 20 días llegan los judiciales y me mandan a traer a mí porque pues yo no vivo aquí. Llegué inmediatamente, me enseñaron el video, cómo llegan los chavos. Uno me parece que traía una venda en un brazo. Se ve cómo llegan y platican con Maribel. Después va por mi hermana. Salen las dos y se suben a un taxi. Pudimos ubicar al taxi y al chofer del taxi. Cuando revisamos el vehículo, había sangre en el interior del vehículo. Se pidió una orden de cateo en su casa, donde se encontraron mallas sombras y otros elementos. Entonces, eran indicios suficientes en ese momento para iniciar una investigación en su contra, y así se hizo. El taxista decide hablar por una cuestión de consejo de su abogado defensor, y él dice que unos días antes lo habían asaltado y que por eso había sangre en su taxi.
reconoce haber llevado a las parejas, a las dos parejas, pero dice que las dejó en unas calles que no eran el lugar ni del hallazgo ni del hecho. Él dice, los dejé por estas calles, que fueron calles muy cercanas al lugar donde se desarrolló el hecho delictivo. Respecto a la Defensoría y a las defensorías públicas, como todas las instituciones que hacen operar el sistema, es un eslabón fundamental, pero pues ha tomado nuevas dimensiones ahora que la defensa técnica es un derecho de cualquier persona que es imputada. Este hecho, o derecho, más bien dicho, ha generado procesos de conformación y estructuración de nuevas defensorías públicas que brinden este servicio gratuito a la ciudadanía. Un defensor público federal representando a la institución y procurando esta garantía de defensa para las personas tendría que asumirlo con todo lo que implica, toda la responsabilidad y toda la investidura y la seriedad que se espera de su actuación, porque es un profesional del derecho. Ahora los defensores pues tienen la posibilidad de contradecir las pruebas que ofrece el Ministerio Público en las audiencias. La hipótesis es que si yo coloco a dos partes en igualdad de circunstancias a contarme cada uno su historia, el contraste de sus ataques me permitirá refinar la verdad. Entonces la verdad será construida a partir del enfrentamiento. Hay quienes critican el nuevo sistema diciendo que es absurdo porque vienen de una cultura del abuso. Si no puedes transitar a una cultura en donde esencialmente hay una oportunidad legítima de defenderte en un proceso penal, pues entonces mejor cerramos los tribunales y las acusaciones del Ministerio Público que valgan por sí solas. Tenemos que capacitar a la defensa pública sobre los derechos en qué hacer cuando alguien está iniciando el proceso. Hay diferentes experiencias en los estados, podemos encontrar defensorías que se estructuraron con mucho compromiso desde los gobiernos de los estados, donde se ha buscado la calidad en los defensores, que sean abogados sumamente técnicos, conocedores del sistema, capacitados y comprometidos no solo con el sistema de justicia, sino con su labor de defensa. Entonces, ha habido muy buenas experiencias a nivel nacional al respecto. Claramente es un sistema donde yo siento que mis defendidos tienen muchas mejores oportunidades de tener acceso a un buen juicio, un juicio justo, aunque sean culpables. Son acusados que son mejor tratados, que tienen abogado, que tienen un proceso comprensible, público. Cuando no defiendo, cuando el defendido me miente. O cuando el defendido no está de acuerdo con la estrategia de defensa que yo le proponga. Hay muchos pendientes todavía respecto al salario de los defensores, respecto a las condiciones de trabajo, a los recursos con los cuales cuentan las defensorías para trabajar. Y pues muchas veces está la idea de cómo el Estado le va a pagar a los criminales un defensor, ¿no? El sistema escrito es un modelo heredado de la colonia que se implementó al adquirir México su independencia, de modo que eran poco menos de 200 años que habían venido consolidando este modelo sobre esas bases de un sistema escrito. Este modelo de justicia que estamos ahora viviendo en México solo tiene poco más de 2 años en operación. De modo que cuando hacemos una comparación debemos tener claro que estamos hablando frente a un modelo muy consolidado con todas sus características, más defectos que virtudes, y con un modelo que está empezando a funcionar con todas sus virtudes, que aunque son pocas, ya son suficientes para mostrar que estamos frente a un mejor modelo que el tradicional. Yo prefiero litigar en el peor estado que ha implementado la reforma con nuevo proceso en el mejor estado antes de la reforma con el viejo proceso, sin lugar a dudas, sin dudarlo.
Cuando salió el análisis de ADN de la sangre del taxi, pues ahí pudimos percatarnos de que efectivamente no correspondía a la sangre de las chicas, sino era sangre de él. Pedimos un sobreseimiento por cuanto al taxista, porque él no tenía nada que ver en ese momento. Entonces decidimos no formular una acusación en contra de él, porque tampoco se trata de meter inocentes a la cárcel, y creo que esto es mucho de este sistema. Nos implica ser objetivos, nos implica ser realmente verdaderos investigadores para llegar a la verdad de los hechos. En ese momento no teníamos una prueba que pudiera ligar al taxista realmente con el hecho delictivo. Todo el mundo, los juicios se llevan en libertad. Y solamente cuando hay riesgo de que te escapes, cuando hay riesgo de que lastimes a la víctima o que destruyas pruebas, entonces sí te dejan en prisión preventiva, lo que le llaman, ¿no? Una medida cautelar es una figura que trae el sistema de justicia. Son decisiones que un juez va a tomar para cuidar, eso significa cautela, para cuidar el procedimiento. La prisión preventiva es una medida cautelar, no es un castigo. Entonces hay como cierto mensaje hacia la ciudadanía de que si la persona no está en prisión preventiva es porque no está siendo castigada. Y hay que entender que una persona se envía a prisión una vez que tiene una sentencia condenatoria, no porque se le inició un proceso penal donde aún se le tiene que respetar el principio de presunción de inocencia. Sigue existiendo la figura de la prisión preventiva, pero solamente si esto pone en riesgo a la víctima o que hay un riesgo de fuga de la persona que está imputada o otros riesgos que pueda considerarse en el proceso, ¿no? Hay 13 diferentes formas, como por ejemplo que se reporte cada 8 días, que no salga de la ciudad, que no se acerque a las víctimas, que no se acerque al lugar donde ocurrió el hecho, hasta le pueden poner un dispositivo electrónico, que deposite una garantía económica. Todas esas 13 diferentes formas se llaman medidas de cuidado o las medidas cautelares. Las unidades de medidas cautelares es otro perfil que ahora se requiere, que son estas personas que se dedican a darle seguimiento a los imputados cuando se les impone una medida cautelar. Las unidades de medidas cautelares tienen muchísimos retos. Como son unidades de nueva creación, no se les ha puesto mucho la atención porque venimos de un sistema donde las autoridades, no solamente la sociedad, las autoridades, aunque estén trabajando dentro del nuevo sistema, vienen con una mentalidad carcelaria. No teníamos huellas dactilares, que en determinado momento eso nos ayuda muchísimo porque pues una huella dactilar es totalmente diferente, no es repetible de un ser humano a otro, ¿no? Es como el ADN. Al final de cuentas. Y si hubiéramos tenido una huella dactilar, se mete a un sistema que se llama AFIS, que es el que corre las huellas dactilares y que nos permite establecer correspondencias. Pero en este caso no lo teníamos. En la Procuraduría nos mandaron a llamar como 2 veces. Nos llega la noticia de que en diciembre de 2015 nos llega una noticia de que hay 2 personas detenidas. Se iba a llevar a cabo una audiencia para vinculación a proceso, algo así, y nos mandaron a traer la Fiscalía de Atención a Víctimas. Hay un elemento muy importante. La mamá de uno de ellos, de los que participan en el hecho delictivo, hace la denuncia correspondiente respecto a quienes participaron en el hecho delictivo. Me dicen, está pasando algo con tu hijo. Hablo con la persona que me dijo. Me dice, ¿sabes qué? Dice, tu hijo mató a unas personas. Le dije, ¿cómo? Dice, sí, se mató a unas personas. Averigüé, fui a ver. No tuve la comunicación con mi hijo. Nunca le dije a mi hijo que me dijera si sí o si no. Tomé la decisión de que si él tenía la culpa, pues él tenía que pagar por lo que había hecho.
confirmé que había pasado algunos problemas ahí con él, que efectivamente había unas chicas de por medio muertas. En ese momento el mundo se me cayó, no tenía las fuerzas ni pensé que eso que me estaban diciendo era mentira. Pero días después, por boca de él, lo único que me dijo cuando él llega para Cuernavaca, me dice, perdóname, dice, yo sé que no soy el hijo que esperabas, ni tampoco he sido lo que tú me has enseñado. Solamente te pido que me perdones. Ahí es donde yo me entero y yendo a denunciar lo que había pasado. Nosotros no queríamos saber ya nada, porque pues fue muy doloroso lo que pasó con mi hermana. Entonces, dice mi mamá, no vamos a hacer nada. Le digo, no, ¿sabes qué? Yo quiero que se haga justicia. Yo quiero que se haga justicia porque lo que pasó con ella no... Para mí, como persona, no se me hace justo lo que pasó con mi hermana. Entonces le digo, mamá, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta donde tengamos que llegar, pero tienen que pagar por lo que hicieron. Y si fueron ellos, tienen que pagar por lo que hicieron. Fue por medio de la mamá que se vino todo prácticamente que los agarraron, pues. Fue por medio de la mamá porque ella fue la que los denunció, pues, prácticamente. Porque nosotros ni sabíamos ni quiénes eran. Que supuestamente estaban tomando y que hicieron su servicio y que estos chavos no tenían para... Es lo que platica la mamá, que los chavos no tenían para pagarles. Entonces, pues, un güero es el que, dice la mamá, que él es el que mató a mi hermana. Cambió la cara de la justicia en todo el país. No es lo mismo un juicio antes que un juicio después del nuevo sistema de justicia penal, cuando entró en vigor. Se ve totalmente distinto y eso lo lograron los ciudadanos. Sobre todo, toma de conciencia de que el servicio público al que pertenecíamos, los jueces, no estaba dando el servicio público que la sociedad merece. La toma de conciencia de que aunque hiciéramos el mejor de los esfuerzos profesionales y personales, el resultado no estaba siendo satisfactorio. Y estar abiertos entonces a adaptarnos a nuevos modelos para cumplir con este servicio público. Este es el punto de partida. Desde luego, la toma de conciencia es un tema difícil porque una vez asumido nos obliga a actuar en consecuencia. Ya no tenemos ninguna justificación para seguir una resistencia, digamos, sistémica.
la mamá de uno de ellos, de los que participan en el hecho delictivo, hace la denuncia. Pero también sabíamos que había 2 personas muertas, que también tenían hijos. Se le pide que se realizara una declaración. Ella se fue pensando en sus hijos. Yo creo que fue... Para mí como madre, yo siento que fue su último suspiro, sus hijos. Lo encontramos responsable a Ángel David y a él se le impuso una sentencia de 80 años de prisión. Yo quería que se hiciera justicia. Yo quería que mi hermana descansara en paz. Cuando una ciudadana o un ciudadano va a la sala de audiencias y es escuchado o escuchada por el juez, pues cambia totalmente la percepción del sistema. Resolvemos frente a las personas. Eso es un factor humano especialmente complicado porque es muy difícil decirle a una persona, viéndola de frente, que, por ejemplo, se va a ir a prisión. Puede verse bajo esta idea de que el sistema de justicia es una puerta giratoria, quien entra vuelve a salir, pero la verdad es que el trasfondo no es más que la presunción de inocencia. Sí es importante, no solamente de la ciudadanía, sino también de abogados y abogadas que utilicen las reglas procesales, el litigio y no el dinero, como se viene haciendo en el sistema tradicional. Tratar de generar estándares donde podamos vivir en paz, todos, con las incidencias que tendría que haber. Entonces lo que tenemos es que priorizar que efectivamente, de este 100% de los casos que ingresan, ¿cuántos de ellos efectivamente necesitan ir por un proceso formal? Que no se trata de una guerra entre la fiscalía, los jueces y los defensores o los sujetos de las investigaciones. Lo que sí quisiéramos es traer lo que no se ha reformado a algo mucho mejor. No hay ningún riesgo de retroceso de este modelo, ninguno. Los beneficios que está ya mostrando son la mejor garantía de que seguirá caminando.